Nos vamos a la clasificación entonces internacional de las técnicas para que tú lo tengas en claro. Las técnicas nosotros las podemos clasificar en, vamos a hacer 4 grandes grupos para que no te confundas. ¿Sí? Técnicas de búsqueda de información, estas son las técnicas puramente. Las técnicas puramente, ¿sí? Las técnicas las podemos clasificar en 4 grandes bloques. No importa, vuelvo a repetir, si usted está en inicial, en primaria, en secundaria o si usted está en la superior. Las técnicas, ¿sí?, las puede usted usar o emplear en cualquiera de estos niveles educativos. Y por supuesto hay muchas otras más. Las técnicas son más de 1000 técnicas. ¿Ya? Yo voy a poner las que considero son lo mínimo que debería de usar un docente, pero también lo mínimo que debería saber un estudiante. ¿Cuándo termina el 6º grado de educación primaria? ¿Estamos claros? Quiere decir entonces, muchos saludos a Alberto, que nos sintoniza desde la Ciudad Blanca, Arequipa. ¿Sí? Así es. Camila ya nos está haciendo una muy buena pregunta, muy interesante. Dice, en una sesión, ¿cómo puedo identificar los procesos, las técnicas y las estrategias? Muy sencillo, tú vas a dividir la clase, tu sesión, en etapas, ¿no? Dentro de la etapa, ¿no? ¿Cómo se utilizan las 4 categorías? Muy sencillo, pues voy a hacer la estructuración de una manera rápida. Lo primero que usted tiene que decidir es el método. Así es. Así es, mi estimada Camilita. Usted no puede enseñar sin método. ¿Eh? Entonces, usted va donde la profesora de inicial, pregunta, a ver, mamita, ¿qué método estás usando? Ah, te va a decir, ¿qué? Pues si no sabe ni qué método usa. ¿Ves? Primero uso el método. Los métodos los vamos a ver mañana, pero solo aquí voy a trazar cómo se articula método, técnica y estrategia. Los métodos son lo primero que tú tienes que decidir. Entonces, de acuerdo al método, hay etapas. ¿Ves? Una sesión puede estar acá. Depende de la complejidad. Este método, por ejemplo, lo estamos clasificando en etapa 1, etapa 2, etapa 3, ¿ves? Etapa 4. Usted primero decide el método. Dentro de los métodos, usted va a trabajar por etapas. ¿Ves? El problema que nosotros tenemos es que a la hora de planificar los profesores, no les enseñan a pensar en qué método. La planificación no se hace en función de un método, se hace en función del contenido. Ahí está el problema. Y eso va en contra de la didáctica. Entonces, en la didáctica yo primero decido el método. En el método yo tengo etapas. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con el método por proyectos, ¿ves? Etapa 1. ¿Cuál es la etapa 1 del proyecto? Identificar el problema. Etapa 2 del proyecto. Planificar, ¿sí?, el análisis del problema. 2. Etapa 3. Ejecutar el plan para solucionar el problema. Y etapa 4 del proyecto, evaluar la solución al problema. Entonces, en un proyecto, en un método de aprendizaje por proyecto, yo planifico el problema, planifico el proyecto, ¿sí? Planifico el proyecto, lo identifico el problema, planifico el proyecto, ejecuto el proyecto, evalúo el proyecto. Simple. 4 etapas. ¿Ves? 4 etapas. Entonces, este profesor ha decidido usar en, por ejemplo, ciencias naturales, sociales, en el área de lo que llamamos matemática o de español, él va a trabajar por proyecto y luego va a organizar sus sesiones dentro de cada etapa del proyecto. Dentro de cada etapa del proyecto. Ahora, dentro de la sesión, usted va a tener una sucesión de ¿qué? De actividades. Esa actividad la vas a trabajar con una técnica, luego otra técnica, luego otra técnica y luego otra técnica. La sesión entonces es una sucesión de técnicas.
Porque la técnica da origen a la actividad de aprendizaje. Y esto es algo que no muchos docentes saben, ¿ah? Cuando nosotros hablamos de una actividad de aprendizaje, la gran pregunta es, ¿quién es la mamá de la actividad de aprendizaje? ¿Quién la da a luz, la actividad de aprendizaje? Pregunta, ¿quién da a luz la actividad de aprendizaje? La actividad de aprendizaje la da la técnica. Por ejemplo, usted entra al aula y trabaja lluvia de ideas. Lluvia de ideas es una técnica. Así es. Usted trabaja la exposición. La exposición es una técnica. Usted está trabajando, por ejemplo, con la elaboración de planos, de mapas, de líneas de tiempo, o está trabajando usted con lo que se llama orientación espacial, motricidad gruesa, motricidad fina. Esas son técnicas. La técnica da origen a la actividad de aprendizaje. Usted no puede diseñar buenas actividades de aprendizaje al margen de las técnicas. ¿Ves? Entonces yo primero tengo que elegir mi método. No puede haber un profesor que trabaja sin método. Usted tiene que trabajar con un método. Mañana vamos a ver los 9 métodos. Dentro del método divido la programación en las etapas del método. Cada método tiene su etapa. Hay métodos de 4 etapas, 5 etapas, 6 etapas. Dentro de cada etapa del método, ¿qué va a haber? Sesiones. Este bloque de sesiones forma unidades. Y dentro de las sesiones, una sucesión de técnicas que dan origen a mis actividades de aprendizaje. Y dentro de cada técnica tengo que trabajar mis estrategias. Estrategia, estrategia, estrategia. Método, técnicas, estrategias. Esa es la ruta lógica que seguimos profesionalmente en la didáctica. ¿Sí? Primero decide el método. Luego del método decide con qué técnica trabajarás el método. Y en cada técnica hay que trabajar estrategias. Cada actividad de aprendizaje hay que trabajar estrategias de planificación, estrategias de ejecución, estrategias de evaluación. Las estrategias se trabajan dentro de cada actividad. Son, por eso, las unidades más pequeñas, más finas. Las estrategias son los nanobots de la didáctica. Ya, queridos, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Pero no se preocupen, porque esto tienen que irlo comprendiendo poco a poco. Poco a poco. ¿Ya? Conforme vayas siguiendo nuestro canal, vas a poder irlo manejando con mayor precisión. Entonces, ¿queda claro, no? ¿Cuál es la decisión número 1 que tiene que tomar el docente? ¿Con qué método vas a trabajar? No puedes trabajar sin método. Mucho menos en el siglo ya XXI, pues. Segunda decisión. En cada sesión, ¿con qué técnicas trabajarás? Tu sesión tiene que tener técnicas, porque las técnicas dan origen a las actividades de aprendizaje. Y dentro de cada actividad de aprendizaje tienes que aplicar estrategias. Planificar con ellos, planificar con tus estudiantes la actividad, ejecutarla y evaluarla. ¿Ves? De esa manera vas a poder obtener óptimos resultados. Vámonos entonces ahora a la clasificación general de las técnicas, queridos colegas. Déjennos sus preguntas, ¿ya? Déjennos sus preguntas para poderlas responder, porque la pregunta siempre es una herramienta óptima para poder saber, para que todo docente sepa si le están comprendiendo o no. Es más, actualmente se considera que una buena estrategia es que cuando estás haciendo tu actividad de aprendizaje, es decir, cuando ya la estás ejecutando, que formules preguntas. Cuando tú formulas preguntas intercaladas con el avance de tu actividad de aprendizaje, esa es una estrategia de ejecución. ¿Ves? Porque paras la clase para formular preguntas. Y esas preguntas te van a permitir establecer si ellos están comprendiendo lo que tú estás haciendo o no. Formulas las preguntas, ellos te van respondiendo y de esa manera tú vas entendiendo si te están comprendiendo o no te están comprendiendo lo que están o lo que tienen que hacer. Entonces observa cómo la pregunta es una estrategia de ejecución que yo en este momento estoy ejecutando dentro de una actividad de aprendizaje.
¿Correcto? Muy bien, bárbaro. Si tú tienes pues otras preguntas, con mucho gusto, déjalas para que nosotros podamos atenderlas y responderlas con mucho gusto en los comentarios. ¿Ya? No te vayas, querido colega, con dudas esta noche. Esta es la noche en donde tienes que aprovechar para formular las preguntas que consideres necesarias. Muy bien, vámonos entonces a comprender el fascinante mundo de las técnicas. Las técnicas las podríamos agrupar ¿en qué? En 4 grandes grupos que yo recomiendo siempre, ¿no? Primer grupo de técnicas. Técnicas, primer grupo, técnicas de búsqueda. Segundo grupo, técnicas de comprensión. Tercer grupo serían las técnicas de representación. Cuarto grupo, las técnicas de comunicación. ¿Ya? Comprensión, comunicación. Ahí tienen los 4 grandes bloques de técnicas. 4 grandes bloques de técnicas. Hay más técnicas de las que yo voy a indicar. Hay más, repito, hay más de 1000, 2000 técnicas. Pero yo voy a anotar las técnicas que mínimamente tendría que saber una criatura al 6º grado de educación primaria. ¿Por qué es importante que la criatura me sepa este paquete de técnicas al 6º grado de primaria? Porque si el niño ha logrado saber, dominar, manejar, bueno, no dominar, pero trabajar operativamente con estas técnicas, tenga por garantizado que él va a ser un mejor aprendiz en la secundaria y un mejor aprendiz en la educación superior. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Así es. El problema que nosotros tenemos es que estamos pensando en solo las herramientas matemáticas. Entonces tenemos, por ejemplo, los famosos mapas de progreso, ¿no? Que en el Perú le han llamado mal llamados estándares. Así le llaman en el Perú. Estos trabajadores del Minedu, que hicieron el currículo del 2016, metieron la pata, pero hasta no sé hasta dónde, hasta el cuello quizá, ¿ya? Le llamaron a lo que son, verdadero nombre, mapa de progreso. Mapas de progreso. Ese es su verdadero nombre. No son estándares, estos son mapas de progreso. Lamentablemente en el Currículo Nacional del Perú, en el año 2016, en vez de llamarle mapa de progreso, le llamaron arbitrariamente estándares. Hicieron lo que les dio la gana. Eso es incorrecto, queridos colegas, porque esos son mapas de progreso. Yo te doy las pruebas. Mapas de progreso, los primeros que los hicieron fueron los chilenos. Chile tiene su mapa de progreso, son 10 veces, 50 veces mejores que los que han hecho en el Minedo. Y Chile toma los mapas de progreso ¿de dónde? De Australia. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, el mapa de progreso lo inventa Australia, de Australia lo desarrollan los chilenos y de Chile lo copian los funcionarios del Minedu para el Perú, pero como lo copiaron en el Perú, para no hacer roche, no le llamaron mapa de progreso, como si lo llama Chile, como si lo llaman los inventores que son los de Australia. Y simplemente para no hacer roche, en vez de mapa le llamaron estándares. ¡Ah, qué bárbaro, qué genios son! Son geniales. El resultado es que tenemos unos pésimos, unos falsos estándares y unos pseudo especialistas bien pagados. Es el resultado que tenemos. Y el contribuyente perdiendo su plata, ¿no? Y el profesor aplicando estándares mal elaborados, mal diseñados, cuando en realidad deberían llamarse simple y llanamente mapas de progreso. Entonces, en el 6º grado, lo que no tenemos es un mapa de progreso de las técnicas que tendría que aprender el niño. Las técnicas que tendría que aprender el niño. A ver, en primer grado, ¿qué técnica me tiene que aprender el niño? No me hables de matemática, español,
de sociales o de naturales solamente. El niño necesita herramientas para poder aprender. ¿Con qué herramientas va a aprender el niño? Esas herramientas, en primera instancia, son las técnicas. Luego hay que enseñarles ciertos métodos y luego hay que trabajar siempre permanentemente con estrategias. Entonces, los niños tienen que aprender no solo matemáticas, no solo español, no solo sociales o naturales, tienen que aprender técnicas, tienen que aprender métodos y tienen que aprender estrategias. ¿Ya? Eso es lo que garantiza su aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, esto es muy interesante. ¿Ya? Primer bloque de técnicas, queridos colegas. Lo que no hay, pues, en el Perú, no tenemos lo que se llama un mapa de progreso sobre las técnicas que tendría que aprender un niño. Pero lo que yo recomiendo es que al sexto grado el niño debería ya tener un manejo solvente de este paquete de técnicas mínimo que yo voy a colocar en este momento. Bueno, no te preocupes por anotar porque el vídeo va a quedar grabado en YouTube y por supuesto tú lo vas a poder ver este vídeo las veces que tú quieras. Las veces que tú quieras. Vamos a ver cuáles serían las principales técnicas de búsqueda. No, recordemos que yo no debo de confundir en mis sesiones de aprendizaje. Lo primero que tú tienes que enseñarle a los niños es a buscar la información, igual que a los adultos, ¿ah? Porque están llegando mucho a la universidad y no saben ni buscar. Y ese es el colmo porque actualmente esta generación, que le llaman mal llamada los millennials, es una generación que debería estar aprendiendo 10 veces más que nosotros, que teníamos máquina de escribir y no teníamos internet. Ojo, nosotros no teníamos internet, ¿sí? Todo lo que hemos nacido en el año 70, no teníamos internet. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos aprendido más que ellos? Que sí tienen internet, que tienen computadora, que tienen dispositivos, que tienen toda la red a su favor, ¿no? Entonces, no necesariamente es el aprendizaje y el desarrollo cerebral implica disponibilidad de tecnología, sino la manera estratégica en la que tú usas esa tecnología. Entonces, fíjate, en una sesión de aprendizaje, no importa si tú estás trabajando con niños, adolescentes o adultos, lo primero que tú tendrías que hacer es ciertas técnicas para que aprendan a buscar. No puedes descuidar la búsqueda, porque si tú descuidas la búsqueda de información, se van a acostumbrar a estar copiando y pegando. Búsqueda de información. Una vez que buscan, tienen que aprender a comprender. Ya encontré la fuente, ya encontré la información, ahora yo tengo que filtrar esa información para obtener las ideas centrales y poderlas comprender. Luego represento, agarro esas ideas principales y las ordeno, las grafico. Representar es graficar. Y una vez que yo grafico, comunico. Fíjate qué bonita es la didáctica. Ah, qué bonita es la didáctica, es precisa. Entonces, si al sexto grado las criaturas supieran hacer estas cuatro grandes cosas, sería muy diferente la educación secundaria, técnica y superior. Técnicas de búsqueda. Aquí viene la primera clasificación. A ver, búsqueda. Tenemos formular preguntas. ¿Sí? Formular preguntas es una forma de obtener información oral, búsqueda oral de la información. Ir donde una persona y preguntarle. La pregunta, una de las técnicas más elementales. Si me sabe hacer preguntas, ya me puede hacer encuestas, entrevistas y por ende cuestionarios. Puede realizar observaciones, puede hacer búsqueda bibliográfica, hemerográfica, electrónica. Ahí tienes los tres grandes bloques de técnicas de búsqueda. Las que tienen que ver con las preguntas, las que tienen que ver con la observación y las que tienen que ver con la búsqueda bibliográfica, hemerográfica y electrónica. Ahí tienes el primer gran paquete de técnicas. Entonces, cuando tú trabajes tu sesión, no les des la información de frente. Enséñales alguna técnica para que busquen la información. Por ejemplo, puedes plantearles una situación, ¿no? En el caso del Perú se usa una situación, le llaman situación significativa. Muy bien, a partir de esa situación ellos podrían formular ciertas preguntas para comprender mejor la situación, ¿correcto? Entonces, en ese caso estás aplicando técnicas para que ellos busquen. Muy bien. Una vez que buscaron, ¿qué pueden hacer? Bueno, la lectura comprensiva. Con la lectura comprensiva pueden hacer
lo que nosotros llamamos el subrayado, con el subrayado el resumen, con el resumen la síntesis. Es una secuencia, ¿ves? Todo niño ya en el sexto grado, ¿sí? Ya debería de manejar esa secuencia a la perfección. Se le da una lectura, él debería inmediatamente proceder a realizar el subrayado de las ideas principales, con las ideas principales un resumen, con un resumen nuevamente subraya y obtiene una síntesis. ¿Correcto? Todo niño, si leyera de esa manera, aplicando esa secuencia de técnicas de comprensión, olvídense, sería imposible evitar que aprenda. ¿Correcto? Luego tienes el mapa conceptual, ¿sí? El mapa conceptual. Acuérdate que el mapa conceptual es una técnica de comprensión, no es una técnica de comunicación como mis colegas de español, ¿sí? Estas féminas erróneamente han venido difundiendo negligentemente que el mapa conceptual es una técnica para comunicar y están reduciendo al mapa conceptual a un nivel de organizador gráfico. El mapa conceptual no es un organizador gráfico, es lo que es un mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? Es la organización jerárquica de los conceptos que existen dentro de una teoría. Usted no puede hacer mapa conceptual de Rubén Darío, mapa conceptual de los incas, mapa conceptual de cualquier tema. Porque Rubén Darío o los incas o la cultura chavín o el incario no son teorías. Rubén Darío es una persona, por lo tanto de Rubén Darío podría ser una cronología. De Rubén Darío podría ser una biografía. De Rubén Darío yo podría hacer una línea de tiempo, pero no un mapa conceptual, porque no es una teoría, fue una persona. En el caso del Tahuantinsuyo, lo mismo, ¿no? Entonces yo no voy a hacer un mapa conceptual de la colonia. La colonia no es una teoría, es una etapa de la historia, y esa etapa de la historia yo la puedo trabajar con un mapa, puedo hacer una representación temporal o espacial, ¿ya? O elaborar un organigrama, que también es una forma de representar. Ahí está la pirámide de clases sociales en la colonia. Pero tú no puedes hacer un mapa conceptual de la colonia, porque no es una teoría. ¿Puedes hacer un mapa conceptual de qué? Por ejemplo, un mapa conceptual del ciclo del agua. Ah, perfecto. Ciclo del agua, mapa conceptual. Mapa conceptual. Ley de la gravedad, mapa conceptual. Ahí está. ¿Ves? Ley de la oferta y la demanda en ciencias sociales, mapa conceptual. Así es. Entonces, el mapa conceptual es una técnica, colegas, de comunicación. Perdón, de comprensión. ¿Sí? De comprensión. Y te sirve para evaluar si tus estudiantes están comprendiendo, pero exclusivamente teorías. No uses el mapa conceptual para cualquier tema. En muchas universidades incluso cometen tremendos y terribles errores. Le ponen un párrafo y le dicen, agarra este párrafo y transfórmalo en mapa. Oiga, ¿qué aberración es esa? Ese párrafo no es una teoría científica, por lo tanto no podría transformarse en mapa. Yo podría transformar un párrafo en un mapa si el párrafo fuera una teoría científica. Ahí sí, pero agarran un párrafo literario y quieren que lo transforme en mapa. O le dan el mapa y luego que con el mapa hagan un párrafo. Eso no es así. El mapa significa que yo estoy trabajando una teoría con ellos y yo quiero saber si ellos comprenden. Entonces hago que trabajen un mapa conceptual para poder observar si jerarquizan y relacionan adecuadamente los conceptos de la teoría. ¿Correcto? Entonces, repasamos técnicas de comprensión. Ya buscaron, ahora vamos a comprender. Lee comprensivamente, subraya, resume, sintetiza. Puede elaborar un mapa conceptual. Ojo, y voy a poner acá, siempre y cuando sea una teoría. También tienes la famosa V de Gubin y también tienes el famoso cuadro comparativo, para darte solo algunos ejemplos básicos y fundamentales para saber si él comprendió. Ahí tienes algunas técnicas básicas para que él comprenda. Todo niño al sexto grado debería saber manejar perfectamente este paquete de técnicas. Una vez que entonces buscaron, luego comprendieron, ahora nos vamos a las técnicas de representación. ¿Qué significa representar? Graficar de manera ordenada, de manera lógica, las piezas de la información comprendida para poder luego ser comunicada. Entonces nos vamos al paquete, por ejemplo,
Formas de representar: mapas, líneas de tiempo, cronologías. Tienes también formas de representar matemáticamente: gráficos, ¿sí? Los llamados histogramas, que son gráficos. Los círculos proporcionales, los famosos círculos proporcionales. Los círculos proporcionales. ¿Ya? Toda la parte estadística, cuadros, todos los cuadritos, tablas, son técnicas para representar. Pero también tienes los diagramas, tienes los flujogramas y tienes los organigramas. También los llamados esquemas. El esquema más famoso del mundo, índice. Los índices son esquemas. ¿Sí? ¿Ves? Pero yo no debo de confundir el mapa conceptual con un esquema. No, 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 no. El esquema es superficial, es externo. El mapa conceptual es interno. El esquema es sobre todo tema. Lo puedes usar en cualquier tema. El mapa solo con teorías. ¿Correcto? Muy bien. Diagramas, esquemas, flujograma cuando hay fase de procesos, organigrama cuando hay una, digamos, relación de poder entre las personas, nicho, hábitat, lo que tú quieras, o el funcionamiento de una institución o desde el Estado hasta la institución más pequeña, hasta de una pyme o una MIPE. Entonces, el organigrama es sobre relaciones de poder. El flujograma es sucesión de procesos. Y los llamados esquemas más famosos son los índices, y otros son los esquemas tipo llaves. El índice es vertical, el esquema de llaves horizontal. ¿Correcto? Ahora entonces ya buscaron, ya comprendieron, ya representaron, ahora vamos a hacer que comuniquen. Para comunicar hay técnicas sumamente entretenidas, queridos colegas. ¿Cuál es el principal paquete de las técnicas de comunicación? A ver, vamos con las más sencillitas, ¿no? Las orales. Comunicación oral. En comunicación oral tendríamos entonces, por ejemplo, el diálogo, la conversación. Esas son técnicas para aprender a comunicarnos, ¿no? Todo niño tendría que manejar ese paquete de técnicas. Dialogar, conversar, discutir, debatir. Hacer exposiciones, presentaciones. ¿Ve? También tienes el llamado foro, simposio, seminario, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese bloque es oral. Si ya un profesor universitario les dice, a ver, jóvenes, vamos a trabajar un debate, y a ellos deberían saber perfectamente qué es un debate. Pero el problema es que nuestros niños y adolescentes no tienen un sistema educativo que priorice las técnicas, porque el docente es el primero que tampoco las maneja. Y quienes programaron el currículum mal elaborado, los docentes no están actualizados, los niños y adolescentes egresan de una manera deficiente en el campo de las técnicas. Lo más probable es que si tú estás en la universidad, miren, primer ciclo, se supone que él está estudiando desde los 3 años. Si es que ha tenido el privilegio y la suerte de llevar una educación inicial, ya estudió 14 años. 14 años de inversión pública o 14 años de inversión privada por parte de sus padres o de los contribuyentes y terminaron la educación secundaria y no te dominan estas técnicas de una manera, pues, prolija. Entonces, ahí tenemos un tremendo problema, ¿no? Estamos enseñando quizá lo que no se necesita, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver si yo mismo recuerdo lo que escribí. Diálogo, ¿no? Conversación, discusión, debate, ¿no? Y aquí tenemos todo lo que tiene que ver ya pues con foros, seminarios, presentaciones, exposiciones. Estas son técnicas de comunicación oral. La finalidad es hacerle llegar a un determinado público un mensaje de manera eficiente, ¿no? Para que lo comprenda. Ahora podemos hablar también de las ferias, las famosas ferias científicas, las famosas muestras, ¿sí? Las muestras, ferias científicas. También podemos hablar de un paquete que tiene que ver con, por ejemplo,
la elaboración de los volantes, dípticos, trípticos, afiches, infografías. ¿Ves? Con todo eso puedes hacer que ellos comuniquen. Y ahora también le puedes agregar ya toda la parte impresa. La parte impresa son técnicas de comunicación impresa que vas a usar, por ejemplo, el artículo, el ensayo, que redacten un cuento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con producción escrita. También, por supuesto, así como el artículo, el ensayo, cuento, un informe, ¿ves? Una monografía, ¿ya? Una monografía. Pueden elaborar una revista, pueden elaborar un periódico escolar o universitario, incluso un diario, ¿ves? Como les puedo mencionar, queridos colegas, ahí tienen los 4 grandes bloques, ¿ves? Lindo, ¿eh? Mira cómo es la didáctica de bonita. Y eso que solamente estamos en el mundo de las técnicas. Técnicas hay, queridos colegas, más de 2000. ¿Cuántas técnicas conoces? ¿Te has puesto a preguntar? Técnicas hay más de 2000, queridos colegas. Más de 2000 técnicas. Son numerosas. ¿El docente tiene que saber todas las técnicas? No. El docente no tiene que saber todas las técnicas, queridos colegas. No tiene por qué saber todas las técnicas. Lo que sí tendría que saber es este paquete básico. Un paquete básico de lo que nosotros llamamos un paquete básico de técnicas. Eso sí lo tendría que saber. Ahora, vamos a contabilizar, ¿ya? Vamos a contabilizar para más o menos establecer un promedio de técnicas que cuando el niño ya me pasó de primer grado a sexto grado en 6 grados, ese niño ya me debería de saber qué cosa, me debería saber todo este paquete de técnicas perfectamente. Vuelvo a repetir, perfectamente me debería saber este paquete de técnicas. ¿Ya? Si nosotros hacemos que los niños aprendan sólidamente este paquete de técnicas, olvídense, el rendimiento se dispara. ¿Por qué? Porque lo que ha encontrado la evidencia, aquí viene lo interesante, es que a mejor paquete de técnicas, mayor es el aprendizaje. Ahí está la fórmula que han encontrado los experimentos. Todos los profesores que trabajan con buenos paquetes de técnicas a lo largo de sus sesiones obtienen mejores aprendizajes. Fórmula, ley de la didáctica. Ley de la didáctica. ¿Ya? Es una ley científica. Ahora, muchos colegas me dicen, ay, pero ¿cómo voy a usar tantas técnicas? No, mamita, no vas a usar todas las técnicas en una sesión. Tú en una sesión puedes usar una técnica de búsqueda, una técnica de comprensión, o sea, buena, una de representación y una de comunicación. Está tranquilo, no hay problema. ¿Ves? No se trata de la cantidad, es una cuestión de calidad. Vamos a contabilizar brevemente. Bueno, acá tenemos 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 20, 26, 28, ¿sí? 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53. Ahí está más menos un promedio de unas 53, 50 técnicas, si quieres redondearlo. Un promedio de unas 53 técnicas es la que tiene que manejar un docente como mínimo. Esas son las técnicas que todo docente debería de manejar. ¿Ya? Si un docente me maneja este paquete de técnicas, entonces tienes más oportunidades, tienes un mayor abanico de posibilidades de poder programar. ¿Estas técnicas para qué te sirven? Te van a servir para hacer 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que hace un docente? Las 3 cosas que hace un docente son las siguientes. El docente tiene que saber planificar, ejecutar su proceso, ¿sí? Ejecutar el plan.
tu programa, pues, tu plan de enseñanza, y evaluar. Son las tres cosas que tiene que hacer un docente. Las técnicas te van a permitir hacer mejor tu plan de clase, mejorar tu proceso de enseñanza-aprendizaje y te van a permitir hacer lo que se denomina un mejor proceso de evaluación, porque también no puedes evaluar sin técnica, ¿no? ¿Ya? Y para cada técnica le podría crear yo un instrumento. Podrías, así es, para evaluar cada técnica, podrías crear un instrumento sin ningún inconveniente. Correcto, queridos colegas. Si nosotros hiciéramos que nuestros niños al sexto grado de primaria manejen este paquete de 53 técnicas, el rendimiento de la secundaria aumentaría. Y si el rendimiento de la secundaria aumenta, entonces aumentaría el rendimiento en la técnica y aumentaría en la superior. Entonces, si seguimos una cadena, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar yo el rendimiento en la superior? Mejora el rendimiento en la secundaria. ¿Cómo mejoro el rendimiento en la secundaria? Mejora el rendimiento en la primaria. ¿Cómo mejoro el rendimiento en la primaria? Enseñándole a los niños un paquete solvente de técnicas modernas, actualizadas, de vanguardia. Y si a estas técnicas yo les meto tecnología, olvídate, pues, olvídate. Estas técnicas usted las puede trabajar de manera tecnológica, ¿no? Ya no van a ser una revista, pues, a mano. Ya pueden agarrar Canva y en Canva cogen un formato en PDF y pueden diseñar y producir por escrito una revista sin ningún problema y luego publicarla en una red social como Facebook. Pueden trabajar afiches en Instagram, pueden trabajar con Twitter, pueden trabajar elaborando una página web. Una criatura en sexto grado, queridos colegas, quiero que lo vean así, ya me debería de poder aplicar todas estas técnicas en una página web. Ya debería estar el niño peruano, el niño mexicano, boliviano, ecuatoriano, el niño de Hispanoamérica y de todos los países en desarrollo, elaborando su página web personal al sexto grado de primaria. Y esa web la va a perfeccionar en la secundaria, en la técnica y en la superior. Ya es su negocio. Ya. Termina la secundaria, él ya tiene una página web, ya tiene un negocio montado con aplicaciones para que tú le hagas tus pedidos ya y él los pueda mandar a cualquier parte del mundo. La educación es una herramienta poderosísima para la economía porque te va a disparar el Producto Bruto Interno. Enseñar estas técnicas te va a disparar el ingreso PIB per cápita, el índice de desarrollo urbano. Las técnicas disminuirían la pobreza, las técnicas incrementarían, disminuirían el índice de Gini, aumentarían el índice de desarrollo humano, incrementarían las técnicas, la productividad del país y la competitividad de las naciones. Por eso las técnicas benditas son tan importantes. Eso es lo que no se entiende. Entonces, tú quieres mejorar la universidad, tendrás que mejorar la secundaria. Quieres mejorar la secundaria, tendrás que mejorar las técnicas que manejan los niños. Y para que los niños manejen mejor las técnicas, tendrás que actualizar a los docentes. Tendrás que formar al docente. Y aquí viene una primera conclusión de la noche. No hay entonces forma de desarrollar un país con docentes de cuarta. No hay una forma de tener un país desarrollado, una economía avanzada, un país centrado en el progreso de sus habitantes, con mayor riqueza, con mayor satisfacción de sus necesidades, si yo no le presto la adecuada atención a los docentes y no reforzamos la carrera magisterial, la carrera docente en todos sus niveles. Entonces, de esta manera, querido colega, acá tienes un paquete, ¿eh? Hay muchos colegas que pasan muchos años trabajando y dicen, ay, ya estoy aburrido de trabajar. Mamita, aprende técnicas para que te entretengas. Ahí está, entretente, hombre. Un día trabajas una técnica, otra técnica, entonces tu clase se hace más entretenida. Tú misma te vas a realizar mejor, te vas a entretener mejor. Los mismos estudiantes, hay profesores que no les da vergüenza. Este profesor ya le enseñó al hermano mayor, al hermano que sigue y al hermano que va enseñando 3 generaciones ya y usa la misma ficha, el mismo libro, el mismo contenido. Los hermanos comparan el cuaderno y durante 30 años es el mismo contenido que el profesor viene dictando. Hombre, no puede ser eso. Tienes que manejar un paquete de técnicas diversificado, ¿no? Para diferentes estilos de aprendizaje, diferentes ritmos de aprendizaje. Y esto te va a permitir que si tú les enseñas a tus niños, adolescentes o adultos a usar bien las técnicas son herramientas poderosas, confirmadas por la didáctica científica, basada en la ciencia, ¿no?
Un buen paquete de técnicas genera un incremento en el aprendizaje. Esa es una ley mundial de la didáctica. Entonces, si usted quiere mejorar el aprendizaje, tiene que inyectar una mejora en las técnicas. Recomendación número 1, no trabajes una técnica si no la dominas o por lo menos no la comprendes. Familiarízate con la técnica, ¿sí? Selecciona estas 53 técnicas, familiarízate con ellas y ve trabajándolas poco a poco en tus aulas. Recomendación número 2, las técnicas tienes que trabajarlas de manera progresiva, de manera experimental. Hay mucha gente que agarra y lee, ¿qué cosa es mapa conceptual? Y se ponen a leer una fuente de cuarta. No uses fuentes de cuarta, tienes que usar la fuente de primera, ¿ya? Busca fuentes de primera y las fuentes de primera están en inglés, ¿ya? Están en inglés. Por ejemplo, mapa conceptual, mucha gente agarra y ya se fue y buscó un autor de quinta. No uses un autor de quinta, una fuente de tercera o de cuarta para aprender qué cosa es un mapa conceptual. Ve y lee directamente Joseph Novak. Joseph Novak, busca. Autor de los mapas conceptuales, Joseph Novak. Bájate los libros de Joseph Novak, que no te hagas problema, para que tú leas la fuente de manera primaria. Mejor aún todavía, aprende inglés para que lo leas a Novak, porque él nunca publicó en español, o sea, nunca escribió él en inglés, en español, ¿no? Él siempre escribió en inglés, de ahí lo han ido traduciendo. El libro en español va a tener ciertas deficiencias y por eso mejor apréndete el inglés, ¿ya? ¿Ves? Para que tú vayas directamente a la fuente. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo no consulto fuentes de quinta ni de cuarta. Lo que hago con esas fuentes de quinta y de cuarta, a mi muñeco de Año Nuevo y le prendo fuego. No uses, porque si tú usas una fuente de tercera, de cuarta o de quinta, es una persona que está citando lo que otro comentó y este está comentando lo que mal entendió de otro comentario en un libro publicado que no es una fuente original. Y esa es una muerte segura, muerte segura. El docente que se respeta tiene que usar fuentes de primera, ¿ya? Fuente de primera. Y necesariamente, querido colega, tienes que aprender el inglés. Métete a tus clases en YouTube, no importa, y vas aprendiendo un poquito de inglés para que puedas aprender a leer. Y de esa manera ya podrás leer a los autores en sus idiomas originales. ¿Correcto? Recomendación número 3. Las técnicas, colegas, requieren una preparación teórica y una preparación práctica. Mucha gente lee, cree qué cosa es un mapa conceptual, leyó una pésima definición y se ponen a hacer en la práctica con sus estudiantes mapas conceptuales como organizadores visuales. No. Busca una buena fuente, prepárate teóricamente bien primero. Si no entiendes, si tienes dudas, formúlame la pregunta con mucho gusto, yo te voy a apoyar. Y una vez que tú, una vez que tú comprendiste en determinado grado con una fuente confiable, una técnica, la llevas a la práctica y sistematizas. Sistematiza. Vas sistematizando. Entonces, te preparas, lo aplicas, sistematizas. ¿Ya? Vuelvo a repetirte, mira, te preparas, aplicas, sistematizas. Eso es lo que te va a permitir. Muchos docentes van a un seminario, va a una conferencia y ya creen que son expertos. No, el docente se tiene que formar en la parte teórica y se tiene que formar en la parte práctica. Usted lo tiene que ejecutar con sus estudiantes para poderlo dominar, para poderlo manejar. Cuarta recomendación, no pierdas tu tiempo, ponte a hacer tu tesis. Aquí tienes tu tesis, mira, acá está tu tesis de maestría. Y si ya tienes la tesis, acá está tu tesis de doctorado. Ahí está la tesis. Para que no estés plagiando, ve ahorita que hay mucha gente que está haciendo lo que no se debe, pues. ¿Por qué la gente se pone a plagiar? Ahí está, pues, se ponen a plagiar, ¿por qué? Porque les gusta lo fácil, no les gusta partirse el lomo. Nosotros no estamos donde estamos porque nos han regalado nada, ni porque hemos elegido el camino fácil. Camino fácil no conduce a nada. En la vida, colega, hay una ley y esa ley es la ley del proceso. Si usted se saltea el proceso y usted dice, yo quiero ser doctor y ¡boom! Plagiaste, frito, frito. Yo quiero ser máster y plagiaste, frito. ¿Por qué no te pusiste a hacer tu tesis como debe ser? ¿Quieres algunas recomendaciones de títulos de tesis que podrías hacer? Tú puedes hacer un instrumento, traducirme esto en un instrumento, lo puedes hacer. Agarras las 53, las organizas en 4 bloques.
Y si eres profesor de matemática, entras, pides permiso a tu director, a tu subdirector, le hablas bonito, le pides permiso, le dices que vas a hacer una investigación. O en el recreo, en el patio, etcétera, vas haciendo la encuesta a tus profesores de matemática. Lo mejor sería observarle la clase. Puedes hacerlo con profesores de matemática, de sociales, de naturales, profesoras de español. Lo puedes hacer en inicial, lo puedes hacer en primaria, en secundaria, lo puedes hacer en la superior y lo pueden hacer las universidades. Entras al aula, con permiso, claro, si es un proceso para que se te apruebe, y entras al aula y con un instrumento tú empiezas a ponerle un check. ¿Qué técnicas está usando este profesor? ¿Cuántos profesores hay en una escuela? Bueno, puedes tener perfectamente 10 profesores de una especialidad, ¿sí? En una escuela más o menos promedio. Te juntas una muestra de 10 escuelas o de 5 escuelas, bueno, ya tienes 50 y podrías con esa data te va a indicar cuáles serían las técnicas que usan más los profesores y cuáles serían las técnicas que usan menos los profesores en una determinada área. Y con eso haces tu tesis de licenciatura o tu tesis de maestría o tu tesis de doctorado. ¿Cómo se titularía la tesis? La tesis se titularía así: el uso de técnicas de enseñanza-aprendizaje en el área de español en la institución educativa X. Está. ¿Ves? Fácil, no te compliques la vida, no te vayas por el camino fácil, no te quieras saltear los procesos. Te salteas los procesos, te vas a estrellar con la realidad. No estés plagiando las tesis, las investigaciones. Eso es una falta gravísima. Eso depreda completamente tu imagen como persona, como profesional. No es posible que tú hagas eso. Haces eso, ¿por qué? Porque te haces un mundo con la bendita tesis. No te hagas problema con la tesis. La tesis no es nada del otro mundo. Ahí te estoy dando tu objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de tus técnicas? El objeto de estudio, las técnicas. Ahí está. Unidades de información, tu unidad de información, UI, unidad de información, los docentes, en una determinada área. Y de esa manera haces tu tesis de licenciatura. ¿Ves? Entonces, ¿ves qué interesante? Hay que investigar lo que uno hace. No te pongas a estar investigando. Hay docentes que se ponen a hacer unas investigaciones absurdas. El clima institucional. Oye, ¿tú qué sabes de clima institucional? La motivación. ¿Tú qué sabes de motivación? La tesis sobre didáctica, que esa tiene que ser tu core, tu área fuerte. Haz la tesis sobre didáctica.